por la mañana y agradecer un nuevo día para empezar, sintiendo que todo va a estar bien. Este tema lo amo. Qué buen tema. Gracias, Carlos. Barceló. Muy bueno, muy bueno. Bueno, el mar nuestro, nuestra agua, Argentina azul, navegar en aguas de la esperanza, que están ahí y son nuestras. Para hablar sobre esto ya estoy en comunicación con el doctor Carlos Trabulsi, abogado, analista político, presidente de la Fundación Argentina Azul. Carlos, muy buenas noches. Grace te da la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Grace. Qué alegría nuevamente estar contigo y compartiendo con tus calificados oyentes. Gracias, muchísimas gracias. Y para mí un placer tenerte en el programa, realmente, para abordar diferentes temas, ¿no? Que es lo que hacemos, porque hoy hablamos de Argentina Azul, que me parece maravilloso, porque hay mucha gente que cree que Argentina sí es la vaca, el campo, que maravilloso también, vaca muerta, pero el mar nuestro, lo que nos da. ¿Y qué nos está dando en este momento, tú como presidente de la Fundación Argentina Azul? Así es, sabes que a nosotros se nos enseñan en las escuelas que somos un país agrícola ganadero. Y sin embargo, Argentina es un país marítimo con agricultura, ganadería, minería y servicios. Pero somos un país marítimo fundamentalmente. ¿Y por qué? Un territorio de 2.780.000 kilómetros cuadrados, pero una costa. ¿Se escucha bien, Graciela? Sí, se escucha bien, pero de repente se me corta un poquitín. Sí, porque a mí me pasa lo mismo y tengo muy buena señal yo acá, me llama la atención. ¿Pero tú me escuchas bien? Te escucho, pero medio con interferencias, por eso. Pero bueno, continúo diciéndote que tenemos una costa de 6.816 kilómetros lineales, desde la desembocadura del Río de la Plata hasta la bahía La Pataya en Tierra del Fuego. Y tenemos una extensión de mar de más de 6.500.000 kilómetros cuadrados. Y eso sin contar las costas de nuestras islas usurpadas, Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, que serían otros 6.000 kilómetros lineales. Y sin contar tampoco las costas de nuestra Antártida, que también serían otros 6.000 kilómetros más. Es que si nosotros sumamos la totalidad de la costa argentina, estaríamos llegando a casi unos 20.000 kilómetros lineales. Mirá. ¿Y sabés cuánto es la circunferencia de la Tierra? 40.000 kilómetros lineales. Mirá. Es decir, que casi la mitad de la circunferencia de la Tierra es la extensión de costas que tiene la República Argentina. Entonces, ¿cómo no vamos a ser un país marítimo? Claro. Es decir, que el mar nuestro es una potencia absoluta. El mar nuestro es más que una potencia, es el motor que debiera estar haciendo mover a toda la economía argentina. El mar está en condiciones, en una planificación económica a 20 años, pero dando resultados al minuto siguiente de tomar la decisión política, de generar y duplicar o triplicar el Producto Bruto Interno, terminar con la inflación definitivamente, pero no con sufrimiento como nos tienen acostumbrados, sino con crecimiento, producto del respaldo de la producción que el país nos puede dar, y poder erradicar la pobreza estructural definitivamente, no una pobreza que surge solamente de porcentajes, de combinaciones de números que hacen a un índice matemático, más allá de lo científico que esto pueda ser,
sino resultados genuinos de terminar con una pobreza estructural. Argentina está en condiciones con ese mar de generar no solamente esta prosperidad que manifesté, sino una calidad de vida y longevidad en la población. Claro. Aunque parezca mentira, los países que tienen dentro de su matriz alimentaria recursos del mar son países o ciudades que tienen una calidad de vida y una longevidad importante, exacto. como por ejemplo Okinawa en Japón o los países nórdicos, que viven más de 100 años y con una calidad extraordinaria. Es decir, que Argentina estaría en condiciones de poder tener todo eso y mucho más. Somos realmente el futuro del planeta, pero depende de los argentinos, depende de los políticos, que dejemos de darle espalda al mar y empecemos a retomar ese camino que nos mostró Guillermo Brown, Domingo Faustino Sarmiento, a pesar de ser de una provincia mediterránea de San Juan, y Manuel Belgrano, quienes veían en el mar la solución a los problemas de la Argentina y que veían que el mar es aquello que une y es aquello que permite que las riquezas de un país productivo vayan de la mano de un país navegante para generar la gran prosperidad que necesita un pueblo. Y en el siglo XX, fíjate que esto lo impulsó en la Argentina don Segundo Storni, que muy poca importancia le dieron, pero que es un padre de mirar hacia el mar. Y en Europa, mirá quién te voy a nombrar, a Konrad Adenauer, que fue considerado padre de Europa. Claro, que Adenauer. A sus 73 años, en el año 1949, fue designado canciller de Alemania y parte de su política se centró en la soberanía marítima, en el desarrollo del alimento marítimo, en el desarrollo de sus astilleros y en el mar como elemento de unidad de Europa. Pero mirá. Es decir, vos fijate, estamos hablando de casi un siglo atrás en Europa, que miraban al mar, y Argentina hoy tiene todo para poder hacer realidad lo que nos hablaban hace 200 años nuestros prohombres, lo que nos hablaban los grandes dirigentes de Europa hace casi 100 años atrás, y lo que hoy les venimos a plantear desde la Fundación Argentina Azul. Tenemos que terminar de pensar en recetas exclusivamente económicas y financieras y pensar en un desarrollo genuino y federal de nuestro pueblo. Claro. ¿Y cuál es el nudo que impide que se empiece a desarrollar Argentina Azul? El mar, la explotación, lo que nos da nuestras aguas. ¿Cuál es el nudo? ¿Por qué esa negación? Porque esto viene de gobierno tras gobierno. Porque primero que no se tiene conocimiento en profundidad de lo que es nuestro mar. Segundo, se le echa la culpa a los sindicatos relacionados con el mar que no dejan crecer la industria y no dejan crecer el desarrollo de la extracción de los recursos marítimos. Tercero, la influencia de muchas organizaciones que yo las denomino ecoterroristas, porque bajo el argumento del conservacionismo impiden que Argentina se desarrolle. Sin embargo, no hacen lo mismo con otras potencias, como el Reino Unido, que está tratando de explotar los recursos naturales argentinos en Malvinas y en el mar argentino. Pero cuando Argentina quiere explotar los recursos naturales, inmediatamente aparecen las concepciones conservacionistas extremas que dicen no hay que tocarlo esto. Entonces, fíjate que nos estamos encontrando con un país
donde gran parte de nuestra costa está bajo manos de organizaciones privadas o de ONG o de fundaciones conservacionistas que no dejan tocar nada. Y Argentina se está perdiendo la posibilidad de un desarrollo genuino. Nosotros decimos que debemos ser amigos del mar. ¿Y qué significa ser amigos del mar? Usar y explotar todo lo que el mar nos ofrece. Y nosotros le tenemos que garantizar al mar vida eterna. Claro. Es decir, un fino equilibrio entre el uso y el cuidado del ambiente. Este es el camino que debe llevar adelante la Argentina y que hasta ahora lo viene cumpliendo en el poco desarrollo y explotación que tiene del mar. Poco sabe la gente que hace más de 70 años que nosotros extraemos petróleo y gas de la cuenca austral y jamás ha habido un accidente y jamás ha habido ningún problema de afectación del ambiente. Al contrario, Argentina tiene aguas pristinas, zonas absolutamente limpias que no tienen comparación con otras partes del mundo. Por ejemplo, no vayamos al tema de la pesca, vayamos al tema de las algas. Las algas, sí. el primer productor del mundo es China, y China fundamentalmente cultiva en una cuenca que está bastante contaminada. Claro, ¿y sin qué embargo, utilidad, Argentina... Perdóname, Carlos, ¿y qué utilidad se le da a las algas? A ver, las algas son consideradas un superalimento. Las algas tienen no solamente capacidad alimentaria para el ser humano, sino también para los animales, para abono, pero también para cosméticos, para medicina, para energía. Vos fíjate que las algas son al mar los que los bosques son al continente, pero con una diferencia, que los bosques en el continente datan de unos 100 millones de años atrás, mientras que las algas tienen más de 500 millones de años. Mirá. Las propiedades de las algas no se comparan con nada de los alimentos que el ser humano consume. No se compara absolutamente ni siquiera con el pescado. Tiene muchísimas más propiedades que las del pescado. Mirá. Sin embargo, Argentina no las explota, mientras otros países como Chile produce y exporta unos 340 millones de dólares al año en el desarrollo de las algas. Qué bárbaro. Y Argentina no. Vos fíjate otro tema que es, por ejemplo, la acuicultura, el cultivo de los peces. En el mundo, el 50% de la producción de la producción de peces es a través de la acuicultura. Argentina no llega al 1%. Argentina está exportando unos 950 millones de dólares al año, mientras que Chile, lo nombro a Chile reiteradamente porque es nuestro vecino y un país muchísimo más chico que el nuestro. Chile está exportando 5.400 millones de dólares de acuicultura y nosotros 950, y estamos desesperados con ir a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional para poder sostener los fondos en el Banco Central para equilibrar nuestra economía. Fíjate la locura que es esto. No tenemos buques ya para proteger nuestro mar, porque la Armada no tiene buques para guerra, tiene buques solamente para flotar en este momento. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es decir, el desguace que hemos sufrido es terrible de nuestro mar. Es inconcebible. Mira, Carlos, están entrando infinidad de mensajes. Por lo menos voy a ir a 2 de ellos donde te felicitan, hablan de ti, de lo que estás haciendo. Necesitamos, Nicolás Goleda, necesitamos muchos hombres como el doctor Trabulsi para que Argentina tenga un crecimiento genuino. Margarita Luzardo, no solo es un buen funcionario, sino que tiene un proyecto genuino. Felicito al doctor Trabulsi. Bueno, muchísimos mensajes hablando de todo esto. Los tiempos corren que ni te cuento. Yo siempre digo que hay un chiquitín detrás del reloj que lo apura.
Háblame de la campaña Capitán del Cambio. Bueno, vamos a Si empezar quieres, la fundación. si quieres, si no lo dejamos para otro Sí, programa, no. A partir de noviembre, cuando termine todo el proceso eleccionario en el país, para no mezclar las cosas, la fundación va a empezar a caminar todo el país en una caravana federal bajo el lema del Capitán del Cambio. Me encantó. Queremos empezar a concientizar y a visibilizar la importancia de nuestro mar, pero también de nuestras economías regionales que necesitan país navegante, necesitan salidas por ferrocarril y por ríos para llegar a nuestro mar y poder exportar. Argentina necesita no solamente de las provincias marítimas, sino de las provincias mediterráneas, una integración para que haya un desarrollo regional genuino y diverso en su producción, pero también llevar adelante una política poblacional argentina para poder ser soberana. Por eso el 9 de julio me dio mucha lástima, porque en realidad podemos festejar la emancipación de España, pero todavía no somos soberanos. Argentina necesita ser soberana, y para ser soberana necesita tener una población mínima de 100 millones de habitantes, ocupar nuestras costas y empezar a llevar adelante un desarrollo que haga viable la economía argentina. Y esta política poblacional se tiene que basar en una promoción de la natalidad. Argentina, claro, de acuerdo a los últimos números, ha descendido un 40% de la natalidad. Totalmente descendió. Nace muchísimo, por mujer, sí. Hay 1,2 hijos por mujer. Sí. Esto significa que ya somos una sociedad vieja, y una sociedad vieja desaparece y expresa de la colonización de cualquier otro país. Tal cual. Está pasando lo mismo en España, ¿eh? Claro, y por lo tanto también tenemos que promover la familia. Sí. No tenemos tiempo hoy, entre tantos trabajos, entre tanto que nos meten la necesidad del desarrollo individual, de poder construir las familias. Y las familias son las bases más sólidas de una sociedad. Lógico. Tenemos que recuperar esa familia que fue la base de nuestra clase media. Es el pilar de la vida, el pilar de la vida, la familia. Así es, así es. Y después tenemos que abordar otro tema que en el siglo XXI tenemos que considerarlo como un derecho humano, que es el derecho de los consumidores y usuarios, un tema que está solamente en cabeza de funcionarios en todo el mundo, pero ni los partidos políticos ni el pueblo tienen ningún tipo de intervención en la discusión de estos temas. Ningún partido político en su plataforma electoral tiene el tema de los derechos de los consumidores y de los usuarios. Y esto es un tema, como decía antes, que debemos considerarlo un derecho humano en el siglo XXI, donde somos todos hipervulnerables ante la aparición de la inteligencia artificial y del avance de la tecnología. Ese tema de los derechos lo vamos a dejar para otro programa, porque me interesa muchísimo llegar hasta el hueso de eso, para que la gente reaccione también. No solamente la gente de poder, sino el pueblo, la sociedad, saber dónde comienzan mis derechos, dónde termina mi libertad y por qué termina mi libertad. Entonces, y después todo esto cerrarlo en un momento que se está mistificando la religión, donde pareciera que cuando se hablan de las cuestiones religiosas, como que no es el hombre que está haciendo las cosas, sino es todo Dios, y se coloca la religión en la política. Creo que hay que trabajar en un fino equilibrio entre la política y la religión, respetando la diversidad y entendiendo que la religión le aporta a la política valores, pero la política no puede ser confesional. No. Es decir, no podemos mezclar la política con la religión. Entonces, este es otro de los temas para trabajar y para desde hablar, la Fundación y para vamos a llevarlo por todo el país. Perfecto. Bueno, mi querido Carlos Trabulsi, como siempre, un gustazo tenerte en el programa, y ya que dejamos picando dos temas, los derechos de los consumidores y saber hasta dónde tienen derecho y por qué les quitan derechos, y luchar para lograrlos. Así que a todos tus oyentes
los invito a navegar por las aguas de la esperanza y que sepamos que el cambio está en el mar. Te mando un beso grandote, Graciela, y a todos tus oyentes, y buen fin de semana. Para ti también todo lo mejor, gracias y feliz Día del Amigo. Así es, feliz día. Feliz día, chau. Estuvimos hablando con el doctor Carlos Leonel Trabulsi, abogado, analista político, presidente de la Fundación Azul. Y con la bandera